¿Quién no ha tenido un despiste alguna vez? El pollo en el horno y uno se lía a hacer otras cosas y sabemos lo que viene después, ¿verdad? El teléfono en el coche y uno buscándolo por todas partes y fíjate tú dónde estaba. Las llaves, quién sabe dónde, y maleta, cajones, armarios, pantalones, pero las llaves no aparecen. Y al final tiene que aparecer, eso sí, el cerrajero, porque no había manera de volver a entrar en casa. ¿Quién no ha tenido un despiste? Yo soy el primero en que debe dejar la piedra, porque he tenido muchos despistes a lo largo de mi vida. Esta misma mañana ya he tenido unos cuantos. En esta mañana tenemos la oportunidad de internarnos en la historia de un despiste, pero es mucho más que eso. Notaremos que el despiste solo va a poner de manifiesto lo que realmente hay en el corazón y lo que realmente es una preocupación para aquellos que están alrededor de Jesús, pero no necesariamente tan pegados a Jesús como deberían. Os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 16. En este texto encontramos algo peor que un gran despiste. Más bien se trata de dos evidencias que confirman que los discípulos están lejos de comprender a Jesús y, lo que es peor, lejos de coincidir con Jesús. Y yo me pregunto si ese será también nuestro caso en esta mañana. Mateo capítulo 16, versículo 5 en adelante. Vamos a leer el texto, dice así la palabra de Dios. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: ¿lo dice? Porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5.000? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni los 7 panes para los 4.000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. En este texto de Mateo capítulo 16 nos encontramos con una de las escenas más delirantes, con una de las escenas más desconcertantes de todo este Evangelio de Mateo. En estos 8 versículos que acabamos de leer, encontramos 8 referencias directas y 4 referencias indirectas al pan. Y notamos que los discípulos están obsesionados con el pan. Pero lo que para Jesús es simplemente un ejemplo, una ilustración, para ellos se ha convertido en una piedra de tropiezo. Jesús acaba de poner tierra de por medio con los religiosos, con los doctos, con los académicos, con los eruditos, con los entendidos en general, pero también con la multitud. Una multitud más interesada en comer que en crecer. Una multitud más preocupada por sus cuerpos que por sus almas. Y a partir de este momento, el Señor Jesucristo va a tomar otro rumbo en su ministerio. No es que haya perseguido a la multitud, siempre ha sido Él el que ha sido perseguido por la multitud, pero a partir de este momento se centrará
en instruir específicamente a sus discípulos. Y no es que no lo hubiera venido haciendo durante meses ya. De hecho, varios de los sermones más importantes que conocemos en el ministerio de Jesús ya han sido predicados. Y podemos leer a lo largo de este libro del Evangelio de Mateo y notar cuántos versículos están en color rojo. Y eso significa, si tu Biblia sigue este sistema de redacción, que cuando aparece el rojo es que Jesús está hablando. Y a lo largo de estos 16 capítulos ya hemos notado que Jesús ha venido equipando a sus discípulos, ha venido enseñando a sus discípulos. Y en la mayoría de esas ocasiones, al hacerlo en lugares abiertos, pues pronto se iba a ver rodeado de multitudes, en plural, porque son muchos los que siguen a Jesús, pero como hemos ido notando a lo largo de estos años ya, no siempre por las razones adecuadas. Entonces Jesús decide invertir los últimos momentos, los últimos meses de su vida aquí en la tierra, específicamente con aquellos que habrán de proseguir con su ministerio aquí en la tierra. Pero desde este momento en particular y de aquí en adelante, sus discípulos, y como resultado de ese interés de Jesucristo en prepararlos, serán sus principales acompañantes. Pero vaya acompañantes, vaya compañeros de viaje que se ha buscado Jesús. Si tuviéramos oportunidad de ir revisando cuál ha sido su patrón de comportamiento hasta aquí, pensaríamos en que quizás este no es el mejor plan de todos los posibles. Si tuviéramos oportunidad de contabilizar todas las veces que los discípulos de Jesús han hecho lo contrario a lo que Jesús les ha pedido, o no necesariamente lo contrario, pero quizás no exactamente lo que Jesús les ha pedido, nos daríamos cuenta de que quizás no son los mejores embajadores de un futuro ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y sin embargo, es a ellos a quien Jesús ha escogido para proseguir con la misión. Es a ellos a quien Jesús ha distinguido, ha separado, ha comisionado para proyectar el Evangelio. Pero todavía no están preparados. Y de ahí que el Señor necesita seguir invirtiendo en ellos. ¿Están familiarizados con Jesús? Por supuesto que sí, pero no están armonizados con Jesús. Y yo no sé si tú eres un entendido o no en esto de la música, pero no hace falta ser un gran especialista para darse cuenta de cuando no necesariamente los músicos están tan armonizados. Esta misma semana tuve la oportunidad de asistir a un acto, era un concierto de mis propias hijas y uno ya va predispuesto a disfrutar de ese concierto, ¿verdad? Pero no seamos ingenuos, ni tampoco nos engañemos a nosotros mismos, aunque sean tus hijos los que están participando, puede que no estén tan conjuntados como la foto parece indicar. Y efectivamente no estaban tan armonizados como nos hubiera gustado escuchar en aquella ocasión, pero igualmente nos animó verles practicar, ¿verdad? Bueno, en el caso de los discípulos no están tan armonizados como deberían y realmente no nos anima verles tan desacompasados después de todo el tiempo que han pasado con Jesús. No están sintonizados del todo con Él. Como esa radio, y aquí hay gente ya que peina canas si puedo usar esta ilustración, esa radio que no está del todo sintonizada en la frecuencia. Hoy en día todo es digital y ya no tenemos esos problemas, pero si tuvieras un pequeño transistor y quisieras encontrar esa emisora que tanto te gusta escuchar, pues vas a notar que hay ruido hasta que exactamente das con ella. Y a veces, según en la posición en la que dejes el transistor, pues se va a escuchar mejor o se va a escuchar peor. En este caso, el ruido ambiental puede más que la voz de Jesucristo.
Y eso que sucede con aquellos discípulos, ese ruido que les puede más que la voz de su Señor, a quien le siguen, a quien acompañan, es un ruido que muchas veces nos afecta a nosotros también. Pero lo interesante es que notaremos a continuación que este ruido no solamente sale de fuera para adentro, sino que comienza también en el interior de cada uno de ellos. Ellos son, en un sentido, los primeros que están limitando que la enseñanza y la orientación de Jesús cale en su propio corazón. La dificultad principal para estos discípulos no está fuera, está dentro. Sí, por supuesto que hay amenazas y peligros y obstáculos en el exterior, pero el problema principal de aquellos discípulos son ellos mismos. Y yo me pregunto, ¿no será también esa nuestra realidad? Rápidamente miramos hacia otro lado, señalando a esto y a aquello, pero ¿qué es lo que nos está impidiendo armonizarnos mejor con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos está reteniendo de sintonizarnos bien con aquel que nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad? Estos discípulos lo acompañan a todas partes, pero no piensan exactamente como Él. Estos discípulos que le siguen allá donde Jesús va, no buscan necesariamente lo mismo que busca Él. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo notamos esto? Bueno, lo primero que este texto nos revela es la preocupación de los discípulos. Y rápidamente notamos que la preocupación de los discípulos, versículos del 5 al 7, no es la misma preocupación que Jesús les va a expresar. Leamos los versículos del 5 al 7 una vez más de Mateo capítulo 16. Dice ahí, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí, diciendo, lo dice porque no tomamos panes. La preocupación de los discípulos. Se ve que los discípulos se habían quedado rezagados ahí al comienzo del capítulo 16, porque ahí al comienzo del capítulo 16 parece que Jesús está solo con los fariseos. Dice ahí el versículo 1 que los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba y para ponerle a prueba le pidieron que mostrara una señal del cielo. Y si recuerdas lo que sucede ahí, Jesús no les va a dar más señal que la señal de Jonás. Y esto no simplemente confirmaba que Jesús creía en el Antiguo Testamento, sino también que Jesús, igual que Jonás, estaría 3 días metido en un lugar no deseable, pero del que saldría con toda la fuerza, con todo el poder, con toda la demostración de poder para salvación de todo aquel que viene a él. Y sin embargo, estos fariseos y saduceos no están interesados en escuchar a Jesús, ni por supuesto en confirmar lo que Jesús hace, sino más bien buscan tirar por tierra al personaje, porque para ellos Jesús no es más que un personaje que compite con sus intereses de aparecer siempre en la foto, de ser los primeros y los más respetados. Los discípulos no aparecen aquí, al menos no se les menciona aquí, y si están presentes, no están muy atentos a lo que está pasando aquí. En todo caso, estén presentes o no estén presentes en esa conversación que Jesús ha tenido con los religiosos, los discípulos se quedaron congelados en el asunto del pan. Porque el pan había sido un elemento central en los capítulos anteriores. ¿Recordáis cómo en el capítulo 14 Jesús va a dar de comer a 5.000 hombres, más mujeres y niños, apenas
con unos pocos recursos que había disponibles. En realidad se trata de un milagro excepcional. Él va a multiplicar de tal manera esos 5 panes y 2 peces hasta el punto de que miles de personas quedarán saciadas y, como dice el texto que hemos leído, se recogerán algunas cestas que prueban que nadie más podía comer más. En el capítulo 15, si esto no había sido demostración suficiente, Jesús, en un terreno ajeno al judío, en una zona donde no están los judíos, va a repetir este mismo milagro. Esta vez la cantidad de panes y peces es distinta. Y la cantidad de personas que van a ser alimentadas también lo es. No es la misma historia, está en distinto territorio, son distintas las personas que van a merendar, los únicos que repiten son los discípulos. Y en esa ocasión Él va a alimentar a 4.000 extranjeros en una zona donde probablemente también se incorporaron judíos, pero esto despierta todo el rechazo y el desprecio de los religiosos, porque Jesús no solamente se está dedicando a predicar a los judíos, también se ha atrevido a internarse en una sección extranjera. El pan ha sido el elemento principal de estos 2 grandes milagros, pero también lo ha sido en la conversación que Jesús va a tener con aquella mujer sirofenicia en el capítulo 15 de Mateo, en los versículos del 21 al 28, un poquito antes de nuestra escena. Jesús se iba a encontrar con una mujer extranjera. Allí una mujer cananea va a clamar, dice el texto, que gritando, versículo 22 de Mateo 15, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y otra vez insistió esta mujer y él dice, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Pero acercándose ella, versículo 25, se postró delante de él y le dijo, Señor, socórrome. Y otra vez Jesús le dice, refiriéndose al pan, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. El problema en este caso no era la falta de alimento, pero sí que fue el pan el elemento conductor. Y otra vez, por medio de esta alocución, de esta ilustración, de esta apelación al pan, Jesús demuestra su capacidad de dar más allá de lo que podemos imaginar. Tanto hablar del pan, tanto pensar en el pan, y los discípulos se habían olvidado de traer el pan. Y resulta que están muy contrariados, muy sensibles con el tema. Uno puede percibir esa tensión en ellos. Tanto que Jesús, que todavía viene de conversar con los fariseos y saduceos, usa la figura del pan, la imagen del pan, pero los discípulos se sienten señalados. Es interesante que el capítulo 8 de Marcos nos clarifica dónde está teniendo lugar esta escena. En un barco. Están en el barco, cruzando el mar de Galilea. Y esto nos confirma que no hay vuelta atrás. No hay posibilidad alguna de conseguir pan en medio de un lago como era aquel mar de Galilea. No simplemente por la hora, sino por la ubicación. Y en ese mar de Galilea no hay servicio de Uber Boat disponible. A veces nos quedamos sin pan y la hora ya no es la más adecuada, pero tenemos fórmulas, ¿verdad? Aplicaciones en nuestro teléfono que nos permiten conseguir lo que en otra época resultaría imposible. Pero aquí no hay posibilidad de llamar a nadie, no existe ninguna tienda 24 horas. Dice el evangelista Marcos que entre todos ellos solamente han sido capaces de salvaguardar una pequeña pieza de pan. Y los discípulos están frustrados.
Están decepcionados con ellos mismos y están preocupados también, porque piensan que Jesús, después de todo lo que han hablado acerca del pan, después de todo el pan que ha pasado por sus manos, incluidas todas esas cestas y canastas que ellos mismos recogieron, piensan que Jesús les va a recriminar, que lo único que tenían que hacer, no lo hicieron. Los discípulos entienden su rol. Nunca en el Evangelio encontramos que un discípulo se presenta ante la audiencia y le dice a Jesús: espera un momento que ahora voy a ser yo el que predique. Esto sucede muchas veces en otros contextos, ¿verdad? Hay personas que quieren tomar más protagonismo y no les importa que haya un orden. Ellos se lanzan a la piscina. Oye, yo voy a hacer esto. Ahora voy a ser yo el que tome la palabra. Esto nunca sucede con Jesús, porque todos se saben inferiores a Él. Es Él el que tiene que hablar. Él es la voz del cielo. Él es la voz autorizada del cielo. De manera que los discípulos saben en todo momento cuál es su posición. Su posición es la de apoyar al maestro. Su posición es la de asistir al maestro. Y si eso supone tener que llevar la merienda, pues hagámoslo y hagámoslo bien. En aquella ocasión, ante un recorrido y sabiendo que iban de nuevo a un lugar desierto, resultaba importante que los encargados de traer los víveres trajesen los víveres. Y esto que no hicieron es lo que ahora les corroe por dentro. Dice el texto en el original que se despistaron. La idea ahí es que se habían olvidado, pero hay un énfasis particular en el hecho de que fue algo que tenían que haber hecho y que no hicieron. Entre paréntesis, esto que nos sucede tantas veces a nosotros es lo que está sucediendo con ellos, pero hay una diferencia. Y es que estos discípulos están tan sensibles, están tan blanditos, que rápidamente se sobresaltan y lo toman como algo personal. Probablemente ni Jesús estaba planteando el hecho de que se habían olvidado del pan. En otras ocasiones él tuvo hambre y hasta pidió desayunar, pero no es el caso. No les está hablando de la comida, como veremos a continuación, pero lo que sí sale a la luz es el orgullo de estos discípulos. ¿Y por qué el orgullo de estos discípulos? Porque igual que tantas veces nos sucede a nosotros, tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos que todo nos roza. Parece que todo tiene que ver con nosotros, y si me miró o no me miró, si me saludó o no me saludó, si me sonrió o no me sonrió, si me dijo algo o no me lo dijo. ¿Cuántas veces nuestras percepciones lo único que confirman es el orgullo que nos satura por dentro? Esto es lo que está pasando aquí. Todo nos roza, todo nos afecta. No pasamos una. Cuando no somos alabados, inmediatamente nos sentimos señalados. Y al más mínimo comentario nos lo tomamos personal, como aquellos discípulos. Jesús, que lleva ya unos cuantos días utilizando el pan como una figura sencilla para explicar verdades, insiste una vez más en esa idea, pero los discípulos lo toman como una reprimenda para contra ellos. Temen recibir una corrección de parte de Jesús, una corrección que probablemente merecerían. Y por eso están ansiosos, están preocupados, están molestos. Pero descubrimos que este no era su único problema. Porque finalmente, además de ser orgullosos, el verdadero problema de aquellos discípulos es que todavía están lejos de comprender a Jesús. Están lejos de coincidir con Jesús, porque su preocupación no coincide con la de aquel a quien siguen. Eso que les preocupa, eso que interesa a los discípulos,
eso que quita el sueño a los discípulos, no es lo que interesa a Jesús. No es lo que demanda la atención de Jesús. No es lo que Jesús pretende enfatizar, porque para nada es lo que a Jesús le va a preocupar. De alguna manera, sus propias ideas, sus propios planteamientos, sus propios pensamientos, sus preocupaciones están impidiendo avanzar a esos discípulos al mismo ritmo y en la misma dirección que lo está haciendo su maestro. Sus planteamientos, sus pensamientos, sus preocupaciones les están privando de captar la enseñanza de Jesús. Y esto es un peligro para estos discípulos, pero lo es también para nosotros aquí y ahora. ¿Dónde está tu punto de mira? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te obsesiona? ¿Serán las cosas materiales como aquellos discípulos tan pendientes del pan? ¿Será la oposición de los demás como aquellos discípulos tan pendientes de las opiniones de los que están alrededor, incluidos esos religiosos, y por eso Jesús les va a reconvenir así? ¿Será la posición o el ranking o el espacio en todo lo que tiene que ver con el Señor, como sucedía con aquellos discípulos? ¿Quién se va a sentar aquí? ¿Quién se va a sentar allí? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a decir lo otro? Estar cerca de Jesús no necesariamente significa que caminas con Jesús. Estar alrededor de ese espacio que ocupa Jesús no necesariamente significa que buscas lo que busca Él, que encarnas lo que encarna Él, que representas lo que Él representa, que estás siendo un embajador de Cristo. Y lo que a ti te parece que es fervor por Cristo, quizás no sea más que fervor por ti mismo y por lo que puedes obtener utilizando y apelando al nombre de Cristo. Ten cuidado de ajustar tu pensamiento con el suyo y no precisamente lo contrario, pretender ajustar su pensamiento al tuyo, que es lo que tantas y tantas veces las personas hacen. Ten cuidado con no dejar que tus circunstancias tampoco definan tu relación con Él. Y como yo ahora estoy preocupado porque me he olvidado el pan que tenía que traer, entonces parece que todo gira en torno a lo que yo he hecho, o mejor dicho, a lo que yo no he hecho. Pero la perspectiva que Jesucristo nos ofrece va mucho más allá de aquello que te frena a ti hoy, que te retiene a ti hoy, que te preocupa a ti hoy. Eso que es un gran problema para ti no es un gran problema para Él. Eso que pesa tanto para ti no pesa absolutamente nada para Él. Él tiene la capacidad de cargar aquello que tú y yo no podemos sobrellevar. Y muchas veces, en lugar de echar nuestra ansiedad ante el Señor, lo que hacemos es pretender llevar nosotros todo. Y nos atrevemos a decirle a Él, oye, no me interrumpas que estoy con esto. Lo tuyo puede esperar. Esto que yo estoy manejando no puede esperar. ¡Qué ignorantes! ¡Qué atrevidos! ¡Qué lejos estamos de pensar como Él! Un autor dice, ¿cuántas veces la ansiedad por el pan de cada día reemplaza a la ansiedad por el alma? ¡Qué ridículo es esto! Pero así somos. Como ese niño que tiene ante sí toda una gran cantidad de regalos, pero se enfada porque alguien ha tomado algo que estaba ahí. Ese plástico es mío.
No, hombre, pero lo interesante es lo que está dentro del plástico, ¿no? Acabas de sacar. No, es mi plástico. Pero si lo vamos a tirar, eso no sirve. Es mío. Así nos comportamos nosotros con Jesucristo. Decíamos al principio que este texto nos presentaba dos evidencias que confirman que los discípulos todavía están lejos de comprender a Jesús y todavía están lejos de coincidir con Jesús. Y lo sabemos por cuál era la preocupación de los discípulos, pero también por las preguntas de Jesús. Preguntas que encontramos bien delimitadas a continuación. Este es el segundo elemento, la segunda evidencia, las preguntas de Jesús. Versículos del 8 al 12 de Mateo capítulo 16. Dice ahí, pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5.000? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni los 7 panes para los 4.000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Las preguntas de Jesús. 4 preguntas de Jesús. Al comprobar a qué andan y en qué andan sus discípulos, Jesús les va a plantear 4 preguntas. Sencillas, cortas, breves, directas, muy directas. Preguntas que van a retratar a aquellos discípulos. Su problema no era el poco pan que tenían bajo el brazo, sino la poca fe, la poca memoria y el poco entendimiento. Esas preguntas de Jesús van a desvelar la poca fe, la poca memoria y el poco entendimiento de los discípulos. Comencemos por esto de la poca fe. Dice el versículo 8, Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Hombres de poca fe. Esta es la 4ª vez que se utiliza esta expresión en el Evangelio de Mateo y solamente se utilizará una vez más en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. Y esta será precisamente la última vez que Mateo utilice esta expresión. Hombres de poca fe. Claro, pero ¿qué es la fe? La fe es creer algo que uno todavía no ha visto y eso nos supone un reto. La fe es asumir como un hecho aquello que todavía no ha sucedido y eso nos resulta un desafío. Pero hay una pequeña diferencia. Y la pequeña diferencia es que no estamos hablando de la primera vez, ni de la segunda vez, ni de la tercera vez, ni de la 4ª vez, ni de la 25ª vez que han visto a Jesús obrar un milagro. Y entre todos esos milagros son varios los que tienen que ver con proveer, con darles lo que no existe en el momento en el que lo necesitan. Y específicamente pensando en el pan, que es esto que obsesiona a los discípulos, estamos todavía en un momento vital, en unos días en los que el pan es el elemento central, en los que han visto a Jesús dar lo que necesitan cuando no lo tienen de manera más que suficiente. Ellos mismos han portado las cestas y las canastas. Y es interesante que Jesús aquí va a utilizar 2 palabras distintas para referirse a esos
recipientes que ellos portaron, porque hay un énfasis claro de Jesús queriendo identificar como dos historias separadas lo que habían experimentado los discípulos. Él quiere apuntar a que esa fe que se espera de ellos no está construida en el vacío. Decía Søren Kierkegaard, un filósofo danés, el padre del existencialismo, que la fe es un salto al vacío. Eso no es verdad. Porque nuestra fe no es una fe ciega, es una fe que se basa en lo que Dios ya ha hecho. La experiencia de los discípulos había sido tremendamente instructiva. No se les estaba pidiendo que atravesasen un mar que nunca habían visto delante. Ellos ya habían cruzado varias veces por esas aguas, y no estoy pensando en el barco. Ellos ya habían estado allí, en situaciones mucho más comprometidas. Eran multitudes de las que hablamos. Y ahora simplemente son 12 más Jesucristo. Y por supuesto que la situación en nada se parece en cuanto a las condiciones extremas que habían vivido días antes. Pero esos discípulos, los herederos de Jesucristo en cuanto a la doctrina y la tarea de proclamar ese reino de Dios se refiere, tienen poca fe. Y el Señor no les va a reconvenir por tener poco pan. Les va a confrontar por tener poca fe. La palabra de Dios es una oda a que sus lectores confíen en Dios. Constantemente se nos anima a aferrarnos a Dios porque hemos gustado, hemos probado, hemos experimentado la capacidad de Dios de obrar a nuestro favor. Y si tú eres del Señor, si has venido a vida por medio de su vida, has gustado, has probado, has experimentado la capacidad de obrar del Señor. Él te ha dado un nuevo corazón. Y eso es más difícil que hornear una barrita de pan. Él te ha dado esperanza donde solamente había frustración. Él te ha dado confianza donde solamente existía preocupación. ¿Qué va a ser de mí? Él te ha traído una nueva conciencia y Él te ha regalado una nueva consistencia que tú no tenías. Hemos de confiar en el Señor y en el poder que Él solamente ostenta. Hemos de confiar en Cristo y en los recursos de Cristo porque la Escritura nos asegura que su provisión es segura y la experiencia nos confirma que su provisión es segura. Nada nos falta, de nada carecemos, tenemos más de lo que merecemos y más también de lo que necesitamos. Y esto que apela a las realidades espirituales, apela también a nuestra condición material. Él no se olvida de los suyos. Y otra de las veces, y en otra de las veces donde Jesús les dice, hombres de poca fe, es en el capítulo 6 de Mateo, donde finalmente les exhorta a no estar tan preocupados por el día de mañana o por lo que va a suceder esta tarde, ese que controla hasta que los pajaritos luzcan bien, ese que fue quien realmente confirmó la posibilidad de que Salomón llegase a alcanzar toda su gloria. Es el mismo que vela por cada uno de sus hijos. No tenemos derecho a tener poca fe. Eso es un insulto a Dios. Si realmente somos del Señor, nuestra fe es su provisión más evidente de que podemos confiar en Él. Ellos lo habían visto, lo habían palpado, lo habían comido. Pero ahora su despiste olvidando el pan
descuidando su responsabilidad de traer el pan. Va a ser el escenario perfecto, no para reprocharles lo que han hecho mal, sino para recordarles lo que deberían hacer bien. No dependemos tanto de nuestros recursos, de nuestras capacidades, como de los suyos. Hemos de confiar en Dios. Busquemos más de lo suyo y menos de lo nuestro. Y eso no significa que nos descuidemos, que nos olvidemos de hacer lo que se nos ha encomendado hacer. Pero no pensemos que depende de nosotros lo que depende de Dios. No tratemos de cubrir nosotros, de salvar nosotros lo que le corresponde a Dios. Y en ese proceso, aferrémonos a Él, descansemos en Él, apoyémonos en Él, confiemos solamente en Él. ¿Qué más tiene que hacer Cristo? ¿Qué más debe demostrar Cristo para que le crean estos discípulos? Para que le creamos nosotros, para que confiemos en Él también nosotros. Y la nuestra sea una fe que está asentada en la roca, y esa roca es Jesucristo. Pero además de señalar, de confirmar esta poca fe, las preguntas de Jesús van a señalar, van a confirmar la poca memoria de los discípulos. Dice el versículo 9, ¿todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5.000 y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes para los 4.000 y cuántas canastas recogisteis. Poca memoria, solamente unos días atrás. Hace un tiempo leí acerca de un indio que memorizó 70.000 dígitos en apenas 9 horas. Y para demostrar su habilidad se organizó un acto, lo subieron a un escenario y como si estuviese recitando el cantar del Mio Cid, el indio mencionó los 70.000 dígitos y había unos ordenadores ahí contando para asegurarse de que eran los correctos. Esto de memorizar pertenece a un lejano y oscuro pasado para la mayoría de nosotros. Hoy en día las técnicas de pedagogía van por otro lado. Antes se decía que la memorización era la clave del aprendizaje. Hoy en día los especialistas reniegan de la memoria y prefieren potenciar otro tipo de habilidad. Y como resultado, no nos acordamos ni de nuestro número de teléfono. Ya no hablamos de 70.000 dígitos, sino de apenas 9. Alguno dice 6, ni se sabe ya cuántos números tiene su teléfono. Hace mucho tiempo que la memoria dejó de ser un factor. Ya ni en la escuela, que supuestamente era donde íbamos y para lo que íbamos, se memoriza. Aquí los discípulos están demostrando un grave problema de memoria. Y ante esa poca memoria, ante esa pobre memoria, el Señor les llama a meditar en sus obras. Meditar en el Señor. Si la poca fe se soluciona confiando en el Señor, la falta de memoria se soluciona meditando en el Señor. En el Señor y en sus obras. Ese es un llamado constante en el libro de los Salmos. Ese es un llamado constante de los líderes del pueblo al pueblo. Recuerda, insiste. Y cada una de las fiestas no simplemente tenía el propósito de comer, de sacrificar animales que eran parte fundamental de ese rito, sino de recordar. Cada año, varias fiestas, al cabo del año, los israelitas tenían que recordar lo que Dios había hecho con ellos y para ellos. Y esta misma idea de recordar en el Nuevo Testamento está presente cuando se nos insiste en la importancia de tomar ejemplo de las cosas que ya sucedieron, pero también de insistir una y otra vez en regresar a las Escrituras.
Aún la posibilidad de celebrar esta Santa Cena, la mesa del Señor, es el regalo del cielo de que recordemos para hacer memoria de mí, dice Jesucristo. Todas las veces que os reunáis y que lo hagáis, estáis haciendo memoria de mí. Porque necesitamos hacer memoria. Somos lectores olvidadizos, pero somos también vividores olvidadizos. Porque constantemente nos olvidamos de las bendiciones del día. Y la palabra de Dios nos enseña a que aprendamos a contar esas bendiciones del día y demos gracias por ellas. Y no solamente para dar gracias es que aquí se nos invita a hacer memoria, se nos exhorta a hacer memoria, sino también para no perder la perspectiva. Rápidamente nos olvidamos de las bendiciones del ayer y las preocupaciones del ahora ahogan las provisiones del pasado. Y eso está mal. Nunca pierdas de vista que el creador de todo, el que alimenta a todos, el que permite que llegue el agua y el sol a todos, no está preocupado porque faltan unos panecitos. El mismo Cristo que alimentó a todo un pueblo en el desierto con pan recién hecho en los días de Moisés, es también el que alimentó a todo un pueblo en el desierto 2 veces. Y aquellos discípulos fueron quienes recogieron esas cestas, esas canastas. Y él no está angustiado porque solamente cuentan con un panecito. Nosotros tampoco deberíamos estar angustiados porque hemos fallado, porque nos hemos equivocado, porque no hemos dado la nota, no hemos llegado a la nota. Pero nosotros sí deberíamos estar preocupados en meditar en sus proezas, para no olvidarnos de qué clase de Dios es el que nos preside. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que podemos confiar en Dios porque Él es Dios, que podemos descansar en Dios porque nadie como Él es capaz de proveer para nosotros, y no solamente el pan, sino la vida eterna. No solamente la seguridad para el día de hoy, sino la seguridad eterna. No solamente hablamos de crecer físicamente, hablamos de madurar espiritualmente, al punto que ni órdenes espirituales puedan afectar ese progreso. Al punto que la realidad es que no vemos y que han sido enviadas para hacernos retroceder, no tendrán capacidad de hacernos retroceder. Porque el Dios de paz está con nosotros, dice la Escritura. Y por medio de su provisión nosotros podemos experimentar este crecimiento. Y de eso precisamente va a hablar a continuación. Dice ahí el texto que no solo poca fe, no solo poca memoria, también poco entendimiento. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis? Que no os hablé de los panes. Ya había dicho en el versículo 9 eso de no entendéis, pero ahora otra vez vuelve a enfatizarlo. ¿Cómo es que no entendéis? Que no os hablé de los panes. Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Uno de los grandes males de la vida del cristiano es producto precisamente de esto, de no entender. No entender no es no estar familiarizado. No entender no es no tener la información. No entender es algo distinto a haber sido expuesto, a haber escuchado, a haber incluso memorizado. No entender es la fase final. Es ese momento final en el que todas esas verdades que están aquí fuera terminan por estar aquí dentro. Y si eso no sucede, no importa de cuántos libros te veas rodeado, no importa de cuántos sermones quieras emitir y cómo de grandes sean los altavoces que utilices, no importa cómo de grande sea la iglesia a la que asistes o cómo de conocido venga a ser el predicador bajo el que te sientas. Si esa
comprensión no llega a suceder, estás igual o yo diría peor, porque Jesús dice peor que los que nunca han escuchado. En ocasiones algunos en las iglesias se preocupan por esos que nunca han escuchado. Bueno, Dios deberá tener misericordia de ellos porque nunca han escuchado. Yo te pediría que fueses más diligente en pensar qué va a suceder con los que sí han escuchado. Tantas veces. Deja a Dios que se encargue de los misterios de Dios. Pero tú, que has escuchado, que has sido expuesto, que has memorizado incluso, has de responder de la manera adecuada, no existe otra. Porque si no, toda esa información se volverá contra ti. Porque si no, todo ese conocimiento terminará por ser lo que te condene. Ante ese poco entendimiento, el llamado de la Escritura es a madurar en el Señor. Es hora de pasar página, dice Jesús. En su momento, para aquellos discípulos resultó útil hablar del pan y usar el pan y pensar en el pan, pero no podemos estar siempre con lo mismo. No podemos estar siempre discutiendo y tratando los mismos temas. Hay personas a las que ya se les ha explicado 1 y 2 y 30 veces lo mismo y siguen enganchados como ese perro que muerde la pelotita y no la quiere soltar. Las mismas luchas, las mismas conversaciones, las mismas sensaciones. Pero es hora de avanzar. Es hora de madurar, es hora de progresar. Y eso solamente será posible si prestamos atención y pasamos a la acción siguiendo la instrucción. Hemos de seguir sus instrucciones. Madurar en el Señor no es otra cosa que seguir sus instrucciones. Y seguirlas bien, porque mis mandamientos, dice Jesús, no son gravosos. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y en concreto, hay una instrucción que tiene que quedar muy clara en la mente de los discípulos de Jesús, de aquellos discípulos de Jesús y de estos discípulos de Jesús. Y es lo que tiene que ver con los fariseos y los saduceos. Concretamente con la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Qué significa esto de la levadura? Jesús lo vuelve a repetir. Versículo 11. Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Porque vete tú a saber si después de señalar la torpeza de los discípulos vamos a terminar igual o peor que ellos. Escuchando un sermón acerca del peligro de la levadura de los fariseos y los saduceos sin entender qué significa esto. Nos estamos riendo de ellos, criticándolos a ellos, pero tampoco lo hemos entendido nosotros. ¿Cuál es la ventaja entonces? La levadura es un microorganismo, un hongo que permite y que potencia, que facilita que se extienda el pan, que se expanda el pan, que crezca. Y para los judíos, esta idea, este dibujo, esta imagen de la levadura es normalmente algo malo. Solamente una vez en una parábola Jesús va a hablar de la levadura como algo positivo. Y lo va a hacer para ilustrar esa expansión, ese desarrollo que el reino de Dios trae junto consigo. Pero para los judíos normalmente la levadura es algo malo. No prohibido todo el tiempo, pero sí prohibido en determinadas fechas. ¿Por qué? Porque cada año debían comer durante varios días panes sin levadura. Y en la casa no podía existir levadura de ningún tipo. Si tuviera tiempo os explicaría cómo los judíos ortodoxos todavía practican eso hoy y contratan a personas y directamente en algunos casos salen de la casa. Y ese es el truquito que emplean. Se van a otra casa porque quién sabe si quedó un restito de levadura en algún lugar. Y para no incumplir la norma, ellos, como siempre, tienen sus propias estrategias y desvíos.
No podían tomar pan con levadura para recordarles que habían sido librados de la corrupción de Egipto, porque esto es lo que representa la levadura: corrupción creciente, contaminante, degradante. Entonces, ¿qué es la levadura de fariseos y de saduceos? Antes de dar la respuesta exacta, vamos a notar algo importante aquí, y es que Jesús presenta a fariseos y saduceos como si jugaran para un mismo equipo, como si llevaran puesta una misma camiseta. Pero realmente no es así. Es muy extraño que fariseos y saduceos coincidan en algo. No se pueden ver delante, pero para algo sí se habían puesto de acuerdo: para rechazar a Jesús, para denigrar a Jesús, para negar que Él fuese ese Mesías que el pueblo esperaba. Para eso sí se han puesto de acuerdo. Y Jesús quiere que los discípulos entiendan que tanto unos como otros, aunque defienden ideas radicalmente opuestas entre sí, se han puesto de acuerdo contra Él y contra lo que Él representa. Y unos querían acusarle de ser un siervo del diablo, y otros simplemente estaban esperando a que Jesús fallase para confirmar que el suyo era otro caso de timo religioso. Son muy distintos entre sí, pero Jesús quiere que sus discípulos entiendan que se han puesto de acuerdo contra Él y contra lo que Él representa. ¿Y cuál es esta levadura? ¿Cuál es el peligro que ellos representan aquí? ¿El legalismo? ¿La hipocresía? ¿El fanatismo? ¿La mundanalidad? ¿La vanagloria? ¿La codicia? Todos estos son pecados que aquellos fariseos y saduceos manifestaron a lo largo de los evangelios. Pero aquí la levadura de los fariseos y los saduceos apunta a esa creciente incredulidad. Una creciente incredulidad que tanto unos como otros promueven, y de la que han de escapar todos aquellos que son discípulos de Cristo, porque el ministerio de unos y de otros se reducía a desacreditar a Jesucristo. Se habían propuesto por todos los medios convencer al pueblo de que Jesucristo no era digno de ser seguido, no era digno de ser servido, en ningún caso era el Mesías que había sido prometido. Incredulidad elevado a su máximo coeficiente. Las palabras del versículo 11 son exactamente las mismas que las del versículo 6. Jesús no les estaba enseñando nada nuevo. Pero algo ha cambiado, porque Jesús les ha hecho una radiografía. Les ha sacado los colores. Y sin embargo, como parte de este proceso, les ha guiado al punto exacto en el que necesitaban estar. El del versículo 12. Dice ahí que entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. En ese momento, justo ahí, el pasaje del original es muy enfático. Es como cuando le das al botoncito de la luz y se prende esa luz. Ahí comprendieron, fueron iluminados. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Cristo es la que nos ilumina a nosotros. Porque es la explicación de Cristo la que necesitamos. Porque no importa cómo de rebuscada y de enrevesada sea la enseñanza de fariseos y de saduceos, apenas una frasecita de el Señor Jesucristo puede mucho más que la de todos los demás maestros. Y una aclaración de Jesucristo trajo una nueva dirección a aquellos discípulos, que al comenzar esta escena nos parecían unos ignorantes y unos incompetentes, pero al terminar esta escena, el Señor ha hecho de ellos, una vez más, los siervos que Él ha de usar para proyectar el Evangelio. ¿Cómo no vamos tú y yo a sentarnos bajo la enseñanza
de Jesucristo. Eso es todo lo que necesitamos. Si queremos que nuestra fe deje de ser poca y pobre, si queremos que nuestra memoria deje de ser poca y pobre, si queremos que nuestro entendimiento deje de ser poco y pobre, sentémonos en la escuela de Cristo. Dejamos que sea su palabra la que nos instruya y la que nos oriente. No necesitamos nada más y no deberíamos hacer uso de nada menos que esto. Gracias al Señor por su palabra y también por su paciencia para con nosotros, porque aquellos que llegaron a esa barca contrariados por no haber traído pan, se bajaron de esa barca saciados y no precisamente de pan. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, o mejor dicho, en esta mañana, te damos las gracias por tu palabra. Tú eres bueno para con nosotros y eres misericordioso con nosotros, igual que lo fuiste con aquellos discípulos. No solamente pasando por alto sus errores y confusiones, sino también regalándoles información vital para sus vidas espirituales. Tú los reorientaste, tú les advertiste de los peligros y les guiaste a terreno seguro. Te pedimos que puedas hacer esa misma obra en cada corazón aquí y que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, no tiene sentido, sino que busquemos del tuyo, que nos lo has regalado abundantemente. Seas alabado en este día en el nombre de Jesús. Amén.